Continuemos hablando de la fase 1 del capitalismo de consumo. Recordemos que fue de 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial, y Lipovetsky la ha denominado como la fase de la sociedad del mercado de masas. Ya pasamos por la dimensión de producción y distribución con el diseño de máquinas para producción continua, elevando así la productividad y la consecuencia de la reducción de los costos a través de la introducción de los principios de la organización social del trabajo. Dos personajes de esta escena son Frederick Taylor y Henry Ford. Lo anterior dio origen al comercio a gran escala. El mercado no está sobre lo local, sino en razón a cubrir los territorios nacionales, gracias a los avances dados en el transporte y las comunicaciones. Después de este breve resumen, podemos dar inicio a la dimensión de consumo de esta fase. Primero que todo, vamos a hablar de la democratización del acceso a los bienes comerciales, aspecto que está directamente relacionado con la burguesía. La burguesía necesitaba de almacenes y lugares para comprar mercancías que se estaban produciendo, razón por la cual comienzan a aparecer los centros para consumo. El primer centro de consumo fue París. Pero, ¿quién concibió esta idea de convertir a París en centro de consumo? Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Él es quien contrataba al barón Haussmann en 1852 para que hiciera la renovación y transformara a París en una ciudad de calles amplias y seguras, por donde se pudiera caminar para comprar y transitar con fluidez. El proyecto de renovación también contemplaba mejorar las casas, establecer comunidades más saludables, lo que implicó construir más hospitales y jardines. Se establece la altura de los edificios y se crean puntos de referencia para que el transeúnte pudiese ubicar dentro de la ciudad. En este momento, los bulevares se transforman en zonas comerciales. Los bulevares, que antiguamente fueron calles periféricas que protegían la ciudad con los ejércitos instaurados en estas, ahora con la intervención del barón Haussmann, se convierten en ejes de paseo donde la gente sacaba las mercancías para exhibirlas y venderlas en la calle. La imagen nos muestra el Boulevard des Italiens. Con la democratización del acceso a los bienes de consumo, era necesaria la educación de los consumidores. Aparece la publicidad, la mercadotecnia y las marcas como forma de divulgación y a su vez de educación, como veremos en los ejemplos que siguen. La Exposición Universal en 1851 con la exhibición en el Palacio de Cristal es un antecedente del proyecto político que la reina Victoria y el príncipe Alberto tenían sobre idea de consumo. Con la exposición, además de mostrar el desarrollo tecnológico de la época, ellos buscaban que la gente tuviese buen gusto. Pero, ¿por qué se necesitaba educar a la población? En 1836 se exponen las conclusiones de un informe que el gobierno británico manda hacer sobre las artes y la industria, en razón a que la producción industrial no tenía la acogida que se esperaba del mercado nacional e internacional. El informe da dos conclusiones. La primera hace referencia a la necesidad de crear escuelas profesionales para formar a trabajadores y diseñadores. La segunda describe la necesidad de reformar el sistema educativo para elevar el gusto estético de los británicos. Esto debía llevarlos a ser más exigentes con la selección de los productos que debían consumir. Estas conclusiones hacen que se creen escuelas de diseño en Inglaterra, en las tres ciudades industriales más importantes del momento: Manchester, Londres y Birmingham. Un aliado importante de estas escuelas fue el príncipe Alberto, quien se dedicó al fomento de las artes junto con Henry Cole. Ambos estaban convencidos en combinar el arte con la industria. Para ello, se crea además de las escuelas una publicación dedicada al diseño, The Journal Design, en 1849. Obviamente, la publicidad educa, ya que da información sobre los atributos y beneficios que traen los productos y las marcas. Esta es una calle de Londres en el siglo XIX. Como pueden ver, las paredes están tapizadas de carteles de publicidad.
Otra característica importante en esta fase fue la creación de marcas con pretensiones de reconocimiento nacional, cambiando así las relaciones del cliente con el minorista. La garantía del producto ya no estaría en manos del tendero, sino del productor, dueño de la marca. Las empresas fueron aumentando los presupuestos destinados a la publicidad y se va configurando lo que hoy es el consumidor moderno, que adquiere una firma en vez de un producto. Las marcas a mediados del siglo XIX tenían una noción local, es decir, que en ellas se podía identificar el lugar del que procedía, así como se ven en el anuncio de leche condensada de Wisconsin. Hacia 1950 vamos a ver que la denominación de origen se quita de la marca. Lo curioso es que hoy se habla de las marcas de origen. Es el caso del queso Paipa, algunos quesos europeos o el whisky. Con esto se busca que los productores de queso de otros lugares de Colombia o del mundo no la puedan usar. ¿Por qué las marcas se llaman marca? La marca se refiere al hecho de marcar de forma visible los productos o los empaques con logos, insignias, stickers o tirillas. Las marcas se originaron en el siglo XIX con la llegada de los bienes empacados. La industrialización trajo la descentralización de las fábricas, teniendo que diferenciar unos productos de los otros. El jabón formó parte de estos artículos. A principios del siglo XX, James Walter Thompson publicó un artículo explicando la publicidad para las marcas registradas. Aquella fue una explicación temprana de lo que hoy conocemos como branding. Las etiquetas de los productos también cumplían la función de informar. ¿Qué imaginarios se pueden ver en esta etiqueta de la marca Bavaria? Ustedes ya han leído sobre la industria de la cerveza, por lo tanto, ¿qué se puede decir del nombre? ¿De dónde es? ¿Qué se puede decir de la topografía de estas tierras? ¿Qué se puede decir de las formas de transporte? ¿Qué se puede decir del proceso? ¿Qué se puede decir de la procedencia? ¿Qué se puede decir de la empresa? En una ocasión, a Kopp no le llegaron las etiquetas de Alemania. No le importó y a mano se puso a firmar cada una de las etiquetas de las botellas. Con rotación rápida de existencias a un bajo beneficio y la gran variedad de productos a disposición aparecen los grandes almacenes. Esta fue otra de las características en la fase 1 del desarrollo del capitalismo de consumo, acompañando así la producción de masas con comercio de masas. Este comercio estimula la necesidad de consumir a través de la seducción con grandes decoraciones, promoviendo el gusto por la novedad. En esta etapa se preconfiguran las estrategias modernas de marketing y se inventa el consumo seducción, el consumo distracción, del cual aún somos herederos. Le Bon Marché es porque aún existe un almacén por departamentos, desde el que se impulsó principios tales como el libre acceso, precios fijos y registros de una pequeña ganancia por artículo, la cual se compensa con la rotación del inventario. Fue diseñada por Gustave Eiffel y Louis Beaulieu. Como pueden ver, eran espacios grandes, creados para que la gente paseara y viera las vitrinas. De igual manera se dio con las vitrinas exteriores de una de las tiendas más grandes del mundo, Macy's, en Herald Square, en New York. Esta imagen de 1908 deja ver las vitrinas por escenas. El fin de esta tienda fue cambiar la concepción de industria minorista. Volvemos a ver Macy's ahora desde su interior. Acá se muestra cómo exhibían algunos productos alimenticios. Eran estanterías o mostradores, atendidos por personas que le acercaban y le daban información del artículo que el consumidor requería. Si miran bien, este era un stand de latas de comida. La comida almacenada sin dañarse era la moda, y Macy's estaba a la vanguardia de estos inventos. Ya para finalizar, les dejo una pregunta. ¿Qué de los contenidos vistos en la fase 1 se pueden ver o identificar ya en sus casos de estudio?